Muchas gracias y efectivamente, bueno, esta tarde vamos a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 2, específicamente la guía del Ministerio de Salud que nos habla sobre la diabetes mellitus tipo 2. No, déjeme ver si vale. Ok, sí, ok. Primero, tenemos que entender que la diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico que engloba eh, varias deficiencias problemas en el manera hipertónica, vamos a ver también una insulino resistente, vamos a ver ya un daño en las células beta y también ya una tienen diabetes mellitus tipo 2. Generalmente son cuando tuvieron un bajo peso al nacer o tienen un aumento de peso mayor a lo normal cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Algunos de los genes que ustedes pueden ver en esta tabla son los que están afectados y los que nos pueden dar los diferentes tipos de diabetes mellitus que se conocen. Ahora vamos a hablar un poquito de la epidemiología. La Federación Internacional de la Diabetes para el 2015 ya es que 415 millones de adultos de entre 20 y 60 años ya van a tener un diagnóstico de diabetes mellitus. Se estima que para el 2040 existan ya 642 millones de diabetes. 318 millones de adultos tienen alguna alteración a la tolerancia a la glucosa, que ya vimos que es una de las alteraciones que se ven dentro de los ejes del sistema metabólico que produce la diabetes mellitus. Y en Ecuador, la prevalencia de esta enfermedad en adultos entre 20 y 79 años es del 8.5%. Entonces vemos que existe una alta prevalencia en nuestro país. Eso significa que si no hay diagnóstico precoz de esta enfermedad, pues puede traer muchas complicaciones también. ¿Cuál es la historia y las naturales de la diabetes mellitus? Tenemos una primera etapa, empezar entre los 10 y los 20 años, antes de la aparición de la clínica de la enfermedad. Es decir, cuando ustedes ya ven en la consulta un paciente con clínica de diabetes, significa que 20 años atrás, ellas personas tuvieron la aparición de esta enfermedad subclínica, es decir, no tenían síntomas. ¿Cómo se ve a los 10 o 20 años antes del aparecimiento de esta enfermedad? Pues lo vamos a ver con una resistencia a la insulina, que tiene un largo periodo preclínico, ya vimos de 10 a 20 años, donde el páncreas, para contar la resistencia a la insulina, va a aumentar progresivamente la producción de insulina y va a producir una hiperinsulinemia, ¿sí? Pero la glicemia, cuando ustedes le hacen la glicemia al paciente, va a estar normal en ayuno y también postprandial. Es decir, que a un paciente que tenga una alteración o una hiperinsulinemia, si nosotros queremos diagnosticarlo de diabetes con una glucosa capilar o una glucosa en ayunas o postprandial, no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque tenemos una primera etapa subclínica. En la segunda etapa se va a mantener esta primera etapa, que es la resistencia a la insulina, pero ya se va a afectar la secreción de las células beta del páncreas. Es decir, va a haber una disminución de esta producción de células beta, va a incrementar ya la glucosa y ya podemos ver recién cosas. Es decir, después de 10 a 20 años de daño en el páncreas y las células beta, recién nosotros vamos a poder ver en el paciente una glucosa alterada en ayunas y postprandial. Ya vamos a ver cuáles son los valores. La tercera etapa va a ser ya un estado de insulina que ya va a estar mantenido. Pero la capacidad secretora de la insulina va a ir decrementando o va a ir bajando paulatinamente, por lo que ya es necesario instaurar insulina como terapia del paciente. ¿Ya? Usted en esta historia natural empieza incluso 10 a 20 años antes del que el paciente venga con polidipsia, con polifagia, con poliuria. ¿Ok? Entonces, mucho ojo en los pacientes que tengan factores de riesgo, como los que vimos anteriormente, para que puedan ser diagnosticados a tiempo. Ahora, ¿cuál es la clasificación
de la diabetes mellitus. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que puede aparecer en infancia o en adolescencia, que debe ser tratada con insulina netamente. La diabetes mellitus tipo 2, que ya vimos que tiene una combinación entre parte genética y parte del estilo de vida de la paciente. Aquí va a predominar la insulina y va a haber un efecto en la secreción de la insulina, ¿sí? Y también tenemos un diagnóstico de diabetes gestacional, que es, como su nombre lo dice, netamente, donde el rango por el cual yo voy a diagnóstico, ¿sí? Acuérdense siempre que en las embarazaditas, si nosotros tenemos una glucosa mayor a 92, ya estamos hablando de una diabetes gestacional, ¿sí? Y en las embarazadas, no es tema de esta charla, sin embargo, en las embarazadas el tratamiento es netamente con insulina, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que a mí me pueden llevar a pensar en que un paciente o que nosotros mismos podemos padecer diabetes mellitus? Primero, personas con índice de masa corporal mayor a 25, que sean menores de 45 años y uno o más de estos siguientes factores. Primero, la circunferencia abdominal es importantísima, mayor a 80 en mujeres y mayor a 90 en los hombres. Es decir, si yo tengo una persona que tiene un índice de masa corporal de más de 25, tiene menos de 45 años, y es una mujer que tiene un perímetro abdominal o un perímetro de cintura de 85, si yo le aumento alguno de los siguientes factores de riesgo que vamos a ver a continuación, pues ya sabemos que tiene un altísimo riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Los antecedentes familiares de primero o de segundo grado, eso es básico en un paciente con diabetes. Siempre la genética tiene algo que ver con que el paciente desarrolle posteriormente una diabetes. Un antecedente obstétrico de diabetes gestacional, también esto es importante. Antecedente obstétrico de parto con producto de mayor a 4 kilogramos o un peso al nacer de menos de 2.500. Acuérdense, en la diapositiva anterior hablamos que si había un bajo peso al nacer o un aumento de peso excesivo en la adolescencia, ya podemos pensar que es un paciente que puede propender a tener diabetes mellitus. Niños de madres con antecedentes de diabetes gestacionales, cuando ya tenemos un síndrome metabólico con un paciente con un índice de masa corporal mayor a 32 y con una hipertensión, por ejemplo, y hablamos de un síndrome metabólico mayor a 140-90, cuando tenemos triglicéridos mayor a 250 y un colesterol HDL menos de 35, cuando hay un paciente que es sedentario y cuando tenemos mujeres con historia previa o con síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Estos son los factores de riesgo. Ahora, hay otro punto también de hablar de factores de riesgo, no solo de índice de masa corporal según la edad, sino aquí vimos también más o menos de 45 años ya se vuelve de por sí un factor de riesgo para poder tener diabetes mellitus tipo 2 y ya un diagnóstico de prediabetes. Ahora, vamos a definir qué es una prediabetes. La prediabetes es cuando tenemos nosotros una glucosa en ayunas entre 100 y 125, ¿sí? Esa es una prediabetes, de 100 a 125. O cuando tengo una intolerancia oral a la glucosa, que es una glucosa poscarga de 140 a 199. O una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Estos datos son importantísimos porque después también tenemos que hablar de cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Que van a diferir de estos, que son los criterios diagnósticos de prediabetes. Ahora, ¿cuál es el formulario de evaluación de factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2? Este formulario lo debemos aplicar en pacientes que tienen factores de riesgo para padecer diabetes. Y en pacientes que tienen uno o más factores de riesgo, pues debemos utilizar este test o esta evaluación, ¿sí? En donde vemos cuál es el índice de masa corporal, vamos a ver cuál es el perímetro abdominal, y de acuerdo a esto nosotros vamos a sacar una puntuación, ¿sí? Ahí vemos cuál es el rango y cómo se califica. Si tiene menos de 7, tenemos bajo, de 7 elevado, si tiene de 14 es moderado, de 15 a 20 alto y más de 20 muy alto, ¿sí? Entonces, no se olviden de esta herramienta ustedes la encuentran
en la página del ministerio, en donde están los manuales y las guías de práctica clínica, encuentran esta guía y en los anexos ustedes encuentran esta evaluación de factores de riesgo, que sería de mucha utilidad si la aplicáramos, por ejemplo, en la atención primaria, como un protocolo para poder identificar precozmente un paciente que pueda padecer diabetes gestacional y evitar que pueda tener la misma tratamiento adecuado si ya está con diabetes. Ahora, ¿cuál es la evidencia que nos indica cómo detectar o quién tiene un riesgo para diabetes mellitus tipo 2? Para detectar, ¿qué hacemos? Primero, lo que se recomienda es tamizar al paciente que dé en este cuestionario anterior más de 12 puntos. A ese paciente yo le tengo que hacer un tamizaje, es decir, voy a hacerle una prueba, ¿sí? Y la prueba que se para esta a una dosis en sangre venosa, no la de capilar, sino la venosa. Entonces, si viene a la consulta un paciente que yo veo que puede tener factores de riesgo, le aplico el test y en este test me da más de 12 puntos, es un paciente al cual yo le tengo que indicar una glucosa en ayuno, ¿sí? De sangre venosa, no capilar. ¿Qué medidas preventivas vamos a utilizar? Se debe iniciar primero la modificación de factores de riesgo. Acuérdense que hay factores de riesgo modificables y no modificables. No sé si alguno de ustedes estuvo también en anteriores congresos en donde hablamos del modelo de atención integral en salud y ahí hablábamos de los factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces, los factores de riesgo que podemos modificar, como por ejemplo el sedentarismo, la alimentación, la dieta del paciente, y hay que incrementar la adherencia terapéutica del plan no medicamentoso, no farmacológico en este paciente. Y a este paciente hay que medirle su glucosa en sangre venosa cada 1 a 3 años. Cuando tenemos un paciente que ha tenido más de 12 puntos en este test. Las intervenciones farmacológicas para prevención, ya sabemos que es primero el cambio en el modo y estilo de vida del paciente, y en pacientes con sobrepeso u obesidad tenemos que lograr una pérdida de peso del 5 al 10%. Y esto vamos a hacerlo incentivando también una actividad física de por lo menos 150 minutos, por lo menos una media hora diaria de lunes a viernes. Es lo que se recomienda en este tipo de pacientes. ¿Cuándo yo voy a iniciar un tratamiento farmacológico para prevenir el desarrollo de la enfermedad? Esto se debe iniciar tratamiento farmacológico ya en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 y que no logran la reducción de peso del 5 al 10% que propusimos en la parte anterior para modificando más bien estos estilos. En pacientes con persistencia de prediabetes, luego de 6 meses de cambios intensivos en los hábitos de vida, también tenemos que ya iniciar un tratamiento farmacológico. Y en mujeres con diabetes mellitus gestacional previa. Es decir, si yo tengo que ya tiene prediabetes, por ejemplo, en alguno de los exámenes que le mandamos, que en el test me da más de 12 puntos, que le hemos implementado cambios en los estilos de vida y que no ha reducido del 5 al 10% del peso, ya tengo que empezar tratamiento farmacológico. De igual manera, si ya tenemos una mujer que tuvo diabetes gestacional previa y en un examen de glucosa en sangre venosa me dio de 100 a 125, que es lo que nos dice la guía para prediabetes, es un paciente que ya tengo que yo implementarlo en tratamiento farmacológico, ¿sí? Y el medicamento de elección siempre va a ser inicialmente la metformina si no tenemos ninguna contraindicación específica en el paciente. ¿Cómo hacemos ya el diagnóstico definitivo de la diabetes mellitus tipo 2? Les he puesto cuáles son los criterios diagnósticos de nuestro manual, de la guía de práctica clínica del ministerio, que es del 2017, y también el ADA, que es la Biblia de la diabetes mellitus a nivel internacional del 2021. Y los criterios, como ustedes van a ver, no han cambiado y siguen siendo los mismos. Entonces, ¿cómo yo diagnostico una diabetes mellitus ya tipo 2? Ya diagnosticada la paciente. Con una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Yo tengo una paciente con estas características,
yo ya le diagnostico a la paciente de diabetes mellitus tipo 2 y empiezo el tratamiento. La glucosa media o la glucosa que se le hace al paciente en cualquier hora del día, si me da más de 200, ya puede estar diagnosticado de diabetes, o si me da más de 200 después de 2 horas y una prueba de tolerancia oral a la glucosa, también ya está diagnosticado de diabetes. Síntomas clínicos de diabetes, más una glucosa casual mayor a 200 miligramos de decilitro, ya está diagnosticado de diabetes, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que tiene alguno de los síntomas clínicos, lo más característico, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, y yo le hago una glucosa y me da a partir de 200, es paciente ya debo diagnosticar. Y si yo le hago a un paciente una hemoglobina glicosilada y me da más de 6.5, también es un paciente que ya lo tengo que diagnosticar como diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Entonces, acuérdense de los criterios de prediabetes sobre los cuales yo todavía puedo trabajar para que el paciente no llegue a una diabetes diagnosticada como diabetes tipo 2 y cuáles son los criterios ya para diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, vamos a ver cuál es el algoritmo de tratamiento en estos pacientes, ¿no? Primero, si yo ya tengo un paciente con factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2, si tiene una o más condiciones de riesgo, aplico el cuestionario. Si es más de 12 puntos, es positivo, hago una glucosa venosa en ayunas y vamos a ver la otra parte del algoritmo. Y si me da menos de 11 puntos, tengo que repetir la glucosa cada 1 a 3 años según los factores de riesgo. Ahora, si es que yo tengo una glucosa menos de 100, decimos que es una glucosa en sangre venosa, ¿no? Decimos que es normal y tengo que repetir la glucosa cada 1 a 3 años si es que el paciente presentara factores de riesgo, ¿ya? ¿Para qué? Para poderle diagnosticar de una prediabetes. Si la glucosa está alterada en ayunas, vámonos acá, de 100 a 125 miligramos sobre decilitro o más de 126, siempre es importante repetir el examen, ¿ok? Pero si persiste el resultado, por ejemplo, de 100 a 125, que se acuerdan que era un diagnóstico de prediabetes, ya tengo que hacer una valoración con una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos. Es un líquido que se toman y una glucosa después de 2 horas. Si esta glucosa me da de 140 a 199, ya tengo una intolerancia oral a la glucosa y de diagnóstico de prediabetes, ¿ok? Si tengo menos de 140, solo tengo una glucosa alterada en ayunas, que también puede ser una prediabetes. Si esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, después de las 2 horas, me da más de 200, le diagnostico al paciente con una diabetes. Si después de repetir esta primera determinación me vuelve a salir más de 126, le diagnostico al paciente como una diabetes, ¿sí? Y ahí tengo que empezar a clasificar qué tipo de diabetes tiene el paciente y darle el tratamiento específico, ¿sí? Además, si tenemos pacientes con síntomas clásicos de diabetes mellitus, que ya les dije, ¿no? Más pérdida de peso inexplicable, eso es muy característico en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 de larga data, sin un diagnóstico oportuno, vemos que bajan de peso rapidísimo, pues son pacientes que probablemente tengan diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Y además de todo esto, le hago una glucosa al azar y me sale 200, es un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, este algoritmo es muy fácil, es muy práctico y muy rápido de aprenderse para que uno pueda en la consulta, sobre todo de tamizaje de glucosa, de diabetes, lo podamos hacer en primer nivel de atención o en consultorios y diagnosticar oportunamente a un paciente. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia sobre la utilidad de la hemoglobina glicosilada en la diabetes mellitus tipo 2? Es importante la hemoglobina glicosilada porque de acuerdo al resultado de hemoglobina glicosilada, yo puedo estimar cuál es el porcentaje, cuál es el valor de glucosa que tiene ese paciente. Y para eso es esta tabla, de acá no sé si se ve el cursor, pero vemos esta tabla que tiene las líneas naranjas en donde nos dice cuál es la hemoglobina glicosilada y cuál es el promedio de glucosa en plasma que según la hemoglobina glicosilada que me dé, yo espero que tenga el paciente. Y por ejemplo, si yo tengo una hemoglobina glicosilada de 9, probablemente ese paciente, si yo le hago una glucosa en sangre venosa, me va a dar 212 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Algo interesante que hay que mencionar y que nos menciona la guía, recordemos que la guía es del 2017,
y que las guías de práctica clínica se actualizan cada 5 años. Eso significa que este año debería actualizarse la guía de práctica clínica de la diabetes. Y lo que nos menciona en esa guía es que no existe un laboratorio que sea avalizado o estandarizado en nuestro país para que las pruebas de hemoglobina glicosilada sean válidas, ¿sí? Sin embargo, como les digo, esta guía es del 2017 y tendremos que esperar a este año que debería actualizarse la guía para que se hagan los estudios en los laboratorios y ver si es que ya podemos tener un estándar de hemoglobina glicosilada que nos puedan ayudar con estos diagnósticos y sobre todo para saber cuál es el nivel de glucosa estimado en sangre que yo tengo en el paciente de acuerdo al resultado de la hemoglobina glicosilada. De ciertas drogas, ¿no? Como antirretrovirales. Mucho ojo con los pacientes que tienen VIH, hacer un diagnóstico correcto de estos pacientes si es que tuvieran diabetes mellitus tipo 2. Esto se hace de acuerdo a la guía ya de atención de este tipo de pacientes. Una ingesta crónica de aspirina podría hacer que se disminuya el porcentaje de la hemoglobina glicosilada y la ingesta de dosis altas de vitamina C y vitamina E. ¿Y qué condiciones van a hacer que se aumente, en cambio, este porcentaje de hemoglobina glicosilada? Si hay una elevación o un aumento en la vida media de los eritrocitos, como por ejemplo, una eritropoiesis disminuida, una falla renal crónica, alcoholismo. Tenemos también la ingesta de drogas, como por ejemplo la eritropoyetina o la ingesta crónica de opiáceos, ¿sí? Entonces, ojo con esta tabla, porque de acuerdo a esta tabla ustedes también pueden identificar errores en el diagnóstico falsos positivos o falsos negativos en los valores de hemoglobina glicosilada de acuerdo a las características propias de cada paciente. ¿Cómo hago o qué es lo que yo hago cuando tengo un primer paciente en consulta con diabetes mellitus tipo 2? Y esto deberíamos saberlo todos y tenerlo todos escrito en un papel pegado en el escritorio, porque hay muchas cosas que incluso se nos olvidan, ¿no? ¿Cuál va a ser la evolución, la evaluación inicial del paciente? En la primera consulta vamos a tener que recabar todos los datos de la historia clínica, toda la anamnesis completa de este paciente, con el examen físico completo, pero nunca olvidarnos de los signos vitales importantes, la presión, la frecuencia, el índice basal y el perímetro abdominal, que muy pocos lo tomamos en cuenta, pero ya vimos que era un factor de riesgo importantísimo, mayor a 80 en mujeres y mayor a 90 en hombres, ¿no? Examinar siempre los pies del paciente. ¿Por qué? Por esta pérdida de, del sentido de la sensibilidad en los pies de los pacientes. ¿Sí? Este tema en los pies es muy importante y ya vamos a ver cómo se tiene que manejar posteriormente. La palpación de pulsos periféricos también es necesaria, la valoración de la sensibilidad y una evaluación ginecológica en el caso de las mujeres. Ya tenemos que hacer pruebas de laboratorio. La glucosa en ayunas básica, ¿no? La hemoglobina glicosilada, hay que mandarle a hacer al paciente el hemo o un elemental microscópico de orina. Acuérdense que vamos a ver una glucosuria en el paciente cuando nosotros tengamos una glucosa en sangre venosa más de 180. Entonces, si yo no le mando a hacer glucosa al paciente y le mando únicamente un hemo, y el hemo me reporta glucosuria, no importa la cantidad que me reporte, eso significa que mi paciente ya tiene más de 180 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. ¿Ok? Esto es importante porque si no fuera así, no filtrara el riñón azúcar. El riñón no tiene que filtrar. ¿Okay? Ácido úrico, biometría hemática, vamos a mandarle a hacer un perfil lipídico completo. Obviamente todo lo que es creatinina para ver cómo está su función renal. La tirotropina, siempre es importante hacer pruebas tiroideas también en el paciente, ver cómo están sus enzimas hepáticas, TGO, TGP,
y ALT también es importante, un electrocardiograma. Todos los pacientes que padecen diabetes y pacientes con hipertensión deberían tener al menos un control con el electrocardiograma una vez al año. Un foco de ojo es básico en estos casos por el riesgo de diabética. Tenemos que hacer un manejo interdisciplinar, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces los pacientes a los que se les diagnostica diabetes sí tienen un componente psicológico muy integrador en la unidad de salud o con el personal de trabajo con el que ustedes tengan el honor de estar participando, y hacerlo de interconsulta con psicología, odontología, siempre es importante. Cualquier factor infeccioso puede dar el nivel de glucosa. Tiene que verlo un nutricionista, si es que tuviéramos que mejorar el índice de masa corporal y ya regular la dieta del paciente diabético, que es diferente. Un oftalmólogo, el fondo de ojo tiene que hacerlo, un experto en hacer este tipo de examen, ¿sí? Y necesariamente tiene que ser un oftalmólogo, ¿no? Vamos a evaluar el riesgo cardiovascular. Para eso vamos a necesitar estos resultados de los exámenes de laboratorio. Vamos a tener que hacer educación en diabetes, lo que nosotros llamamos en atención primaria una guía eh, anticipatoria de la enfermedad. Y esta es una guía individualizada de acuerdo al paciente, ¿no? A las características propias de cada paciente y de su familia y el en donde viven. Nosotros le proponemos ideas o actividades que pueda realizar el paciente para mejorar su estilo de vida. Y aquí entran también los hábitos. Tienen que hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios, mejorar la alimentación interconsulcionista, obviamente no fumar, evitar el consumo de alcohol, entrar también en grupos de apoyo. En atención primaria siempre tenemos el club de enfermos crónicos, en donde pueden entrar los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, cualquier tipo de enfermedad crónica, en donde puedan relacionarse con otras personas que padezcan la misma enfermedad, para que de esta manera también se establezca un vínculo con el personal de salud y con el sistema de salud, ¿no? Este es la tabla para calcular riesgo cardiovascular. Entonces, por eso es que se mandan todos los exámenes anteriores, porque aquí tenemos que ingresar muchos datos para que nos puedan dar cuál es el riesgo cardiovascular de un paciente, independientemente de que tenga o no diabetes mellitus tipo 2. Esta es una herramienta importante y le encuentran una calculadora médica muy fácil, ¿sí? Entonces, no se olviden que esta herramienta nos puede ayudar a precautelar las vidas de nuestros pacientes que tengan enfermedades crónicas. ¿Qué hago en la siguiente consulta? ¿No? Bueno, yo ya le evalué al paciente. Lo que voy a hacer es ver cómo está la evolución clínica del paciente con todos los signos vitales. Le voy a hacer una glucosa capilar. Acuérdense que ya le hice una glucosa en sangre ya de diabetes, pero necesito hacerle una glucosa capilar para ver cómo va el manejo de su diabetes. Vamos a hacer un nuevo registro del perímetro abdominal, un diagnóstico del estado nutricional después de haber tenido la interconsulta con la nutricionista, nuevas pruebas de laboratorio y revisar también lo que ya hicimos en la primera consulta. Nuevamente, empoderarle al paciente de su enfermedad y de cómo puede mejorar su estilo de vida. En la tercera consulta volvemos a hacer una evaluación completa, otra glucosa capilar, y aquí ya podemos mandar otras pruebas de laboratorio como la hemoglobina glicosilada y dependiendo de lo que tenga el paciente, si se requiere otro tipo de prueba. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en nuestro Sistema Nacional de Salud, no? Tenemos gente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 que se lo hace en primer nivel de atención. Lo valora el equipo multidisciplinario o interdisciplinario, ya sabemos que está el psicólogo, la nutricionista, el odontólogo, y le hacemos el seguimiento. Listo.
Entonces, nos habíamos quedado en cuál va a ser el algoritmo de manejo de la diabetes mellitus 2, tipo 2, dependiendo a qué nivel de salud está el paciente, ¿no? Si tenemos en un primer nivel de atención, nosotros hacemos la captación y la detección del paciente, el diagnóstico del paciente. ¿Y cuál es el papel importante en el primer nivel de atención? Es la promoción y prevención en salud. Siempre sabiendo la definición precisa de estos dos términos, ¿no? Promoción es cuando yo doy educación en salud a la población en general. Y prevención es cuando yo doy educación en salud a grupos de riesgo, a grupos que ya tienen un factor de riesgo. Es decir, en estos pacientes sería prevención en salud, ¿no? Hacemos el seguimiento del paciente según el protocolo, ya vimos que hacemos la primera, la segunda, la tercera consulta y subsecuentemente tenemos que seguir viendo al paciente con diabetes mellitus y si es que el paciente tiene algún tipo de descompensación, pues tenemos que hacer algún ingreso hospitalario. En el segundo nivel de atención, ¿qué es lo que tienen que hacer? La valoración oftalmológica, la valoración cardiológica, si es que hay algún tipo de descompensación en el paciente, tiene que manejarse todas las complicaciones crónicas de este tipo de enfermedades y la interrecurrencia aguda si no se ha podido resolver en primer nivel de atención. Nosotros de primer nivel mandamos con una referencia a segundo nivel y si segundo nivel pudo resolver el problema, nos hace una contrarreferencia a primer nivel para que nosotros podamos seguir. Cuando el paciente no puede ser manejado en segundo nivel de atención por las limitaciones propias de este nivel de atención, se hace una referencia al paciente a tercer nivel de atención. ¿Y qué es lo que hacen en el tercer nivel de atención? Se maneja cualquier tipo de descompensación aguda o crónica que no haya podido resolver en el segundo nivel. Y también el manejo de crónicas múltiples. Todo lo que no se haya podido resolver en el segundo nivel, se lo tiene que hacer en el tercer nivel de atención. Recordemos la tipología de los establecimientos de salud, el acuerdo ministerial 0030 que cambió, y acuérdense que ya no es el 5212, en donde se establecen 3 niveles de atención y cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sigamos. A ver. Ya. Entonces, tenemos que hacer un manejo de referencia y contrarreferencia. ¿Y cómo hacemos esto? En el segundo nivel ya vimos todo lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Y cuáles son las cuestiones crónicas? Las micro y macro angiopatías, ¿no? Y en el tercer nivel, todo el tipo de descompensaciones que no puedan ser resueltas en el segundo nivel. En el fondo de ojo, ¿con qué regularidad tengo que yo hacer estos exámenes en los pacientes diabéticos? Muy, muy importante esto porque en realidad no lo hacemos. Y es que al momento del diagnóstico yo le tengo que hacer un fondo de ojo al paciente. Y luego cada año para ver si es que este paciente está bien con sus ojitos. No nos podemos olvidar de una patología tan importante que ha dejado con completa ceguera a muchos pacientes, como es la retinopatía diabética, ¿no? La consulta odontológica tiene que ser cada 6 meses. Es muy común la disfunción eréctil en pacientes con diabetes. Entonces, cuando tú tienes un paciente con diabetes masculino, muchos de los motivos de consulta va a ser la disfunción eréctil, ¿ya? Y esto hay que valorarlo cada año también. Dentro de la guía vamos a presentarles también un test que se les puede hacer a los pacientes para poder diagnosticar precozmente una disfunción eréctil. ¿Y cómo está la función renal? Acuérdense que un paciente que ha venido manejando glucosas muy elevadas sin un tratamiento también ha venido haciendo un daño renal. Entonces, esto tiene que hacer una valoración de la función renal anualmente desde que le diagnosticamos al paciente, ¿sí? Y anualmente se le debe hacer una albuminuria a los pacientes con diabetes. Esto es lo que yo les estaba comentando, que hay un test en la guía con preguntas que les podemos hacer a los pacientes para poderles diagnosticar de algún tipo de disfunción sexual o disfunción eréctil, ¿no? Y aquí está el puntaje, cómo le calificamos al paciente de acuerdo a las respuestas que ellos nos vayan dando a las preguntas. Entonces, es otra herramienta que nos da la guía que podemos aplicar en la consulta con nuestros pacientes. ¿Cuál es el trastorno patológico? Pareciera fácil, pero qué difícil que es que un paciente se adhiera a un tratamiento no farmacológico, ¿no? Entonces, los primeros 6 meses
Tienen que ser contactos semanales o al menos varios contactos mensuales con el paciente para educación. Esta educación en diabetes no debe ser necesariamente dada por el médico. Sí, acuérdense que tenemos un equipo multidisciplinario que está conformado por enfermeras, por nutricionistas, por psicólogos, por varias personas, varios profesionales de la salud que nos pueden ayudar a que mejore este tipo de educación y el rapport entre el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Acción diaria de los pies, incluye los espacios interdigitales. Lavar diariamente los pies con agua y jabón neutro. Recuerdan, una de las complicaciones más importantes de la diabetes mellitus es el pie diabético, ¿no? Y con estos 13 pasos, nosotros podemos evitar que el paciente tenga un pie diabético o si ya lo tiene, se complique aún más. ¿Ya? Ahora, dentro de los cambios, los estilos de vida, lo que tenemos que hacer es un aporte calórico y tenemos que restringir de 500 a 700 kilocalorías diarias. Tenemos que darle macronutrientes, carbohidratos del 40 al 60%, grasas del 30 al 45%, proteínas del 15 al 30%, los edulcorantes, que es lo único que pueden consumir los pacientes con diabetes. Acuérdense que a veces les decimos no comer azúcar, y a la siguiente consulta, no comí azúcar, me tomé el café con hielo, me puse panela. Recuerden que son derivados del azúcar, ¿no? Entonces, lo único que puede consumir el paciente es un edulcorante y tiene que hacer una actividad física de 150 minutos a la semana, que aplica más o menos unos 30 minutos diarios de lunes a viernes. Ahora, esto es más o menos cómo ustedes tienen que estar distribuyendo la grasa de los pacientes en las dietas todos los días, ¿sí? Generalmente lo hace con mayor especificidad una nutricionista y eso es por lo cual nosotros trabajamos con el equipo multidisciplinario, ¿ok? Y aquí están algunos derivados, más bien algunos edulcorantes que se pueden utilizar en los pacientes con diabetes mellitus. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos el manejo inicial en los pacientes con diabetes? Y lo hacemos con una monoterapia. ¿Cómo empezamos? Con metformina. ¿Cuál es la dosis tope de la metformina? 2.550 miligramos. ¿Ok? También hay que tomar en cuenta que si el paciente ya tiene un daño renal, hay que calcular la tasa de filtrado glomerular y hacer el cálculo de la medicación también de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos utilizar metformina? ¿Cuándo podemos continuar? Y cuándo definitivamente está contraindicado el uso de metformina. Entonces, no en todos los pacientes se puede utilizar metformina, pero la guía recomienda que el primer tratamiento que podemos utilizar es metformina de 500 a 2.550. Si con esto no funcionó, si yo le hago la monitoreo a mi paciente y mi paciente después de 2 semanas de tratamiento con metformina no ha mejorado, tengo que implementar un tratamiento combinado, ¿sí? Es decir, si falla la monoterapia en sus máximas dosis, que son 2.550 miligramos de metformina día, el paciente no mejora, le hago una hemoglobina glicosilada, continúa con 8 o su valor está entre 8 y 9, significa que no estoy haciendo un buen control de glicemia con esa medicación y necesitamos añadir un segundo antidiabético oral. Los más recomendados son sulfonilorias de segunda o de tercera generación. Mucho ojo en el uso de la glibenclamida. Muchas veces la glibenclamida y la metformina incluso vienen en una sola tabla. Pero el uso de la glibenclamida está contraindicado en pacientes mayores de 65 años por el riesgo de hipoglicemia que produce la glibenclamida. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿no? No debemos usar glibenclamida en pacientes mayores de 65 años. Ahora, se debe iniciar insulinoterapia si no se logran los objetivos terapéuticos de la hemoglobina glicosilada después de 3 meses de haber mantenido un tratamiento combinado, ¿ya? Entonces, solo ahí, después de 3 meses de haberle dado al paciente metformina y algunos sulfoniluria de segunda o tercera generación y no ha mejorado el paciente, tengo que iniciar insulinoterapia. Ahora, si tenemos que referir al paciente cuando tengamos casos de hipoglicemia severa, cuando los pacientes son adultos mayores, cuando tienen muchas comorbilidades de riesgo, podemos tener un paciente con un antecedente de un infarto agudo de miocardio o que ya tenga un daño renal previo. Y hay que medir también o hay que referir al paciente cuando ya la creatinina sea mayor a 1.4.
La insulinoterapia tenemos que iniciarle cuando los niveles de hemoglobina glicosilada superen el 9%. O sea, si viene un paciente con una insulina, con una hemoglobina glicosilada mayor al 9%, la recomendación es empezar insulinoterapia, ¿no? Cuando también utilizo la insulinoterapia como primer tratamiento, cuando después de haber recibido antidiabéticos orales combinados después de 3 meses no he visto mejoría, ¿sí? Y cuando el paciente evidencia descompensación aguda, es decir, no hemos logrado los niveles de glucosa que espero en mi paciente. La insulina se recomienda la de acción intermedia y la dosis de inicio es de 10 unidades al día o el cálculo de acuerdo al peso del paciente, que es de 0.10 a 0.30 unidades kilogramo día, ¿sí? Y se recomienda siempre utilizar en la noche. Bueno, esto es más o menos un resumen en el algoritmo diagnóstico que ustedes van a encontrar en la guía de todo lo que les acabé de mencionar del uso del tratamiento, ¿no? Que primero empiezo con cambios en el estilo de vida y metformina, luego hago mi segundo control y si no veo objetivos logrados, aumento un segundo antidiabético oral. Si con este no lo logro, paso directamente al uso de insulinoterapia. ¿Y qué es lo que yo espero conseguir en el paciente después de haberle dado la medicación? Es importante saber cuáles son las metas, ¿no? En adultos no gestantes sin hipoglicemia significativa, menos de 7%. Y en pacientes con esperanza de vida limitada, menos del 8%, ¿sí? Esto es de hemoglobina glicosilada. Y bueno, muchas gracias. Esto es todo en cuanto a la guía de práctica clínica de la diabetes mellitus. Y quisiera terminar con esta frase que dice que uno de los primeros deberes de un médico es el de educar a las masas, a evitar tomar medicina, ¿sí? Con esto lo que les quiero persuadir es que siempre debemos hacer prevención y promoción en nuestros pacientes para evitar que padezcan una enfermedad o una patología o evitar complicaciones de la misma que pueda llevarles incluso a perder la vida de nuestros pacientes, ¿sí? Muchas gracias por la atención y alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, estoy presta para poder contestar. Muchísimas gracias a usted, doctora Paula, por haber compartido con nosotros. Estamos en la recta final de esta conferencia. Bueno, mientras validamos en caso de que existan dudas o inquietudes, doctora Paula, ¿cuál sería ese último mensaje que nos podría dejar para todos los participantes en esta noche? Yo creo que lo más importante para todos es nunca olvidarnos de que el paciente no solo es un número, ¿sí? Y que detrás de este paciente siempre hay una esposa, un hijo, una mamá, un hermano, una familia, una comunidad a la cual nosotros también nos debemos al tratar a ese paciente. Entonces, no olvidarnos que los pacientes son seres biopsicosociales y que este tema de la diabetes puede ser prevenido siempre y cuando nosotros tengamos conciencia de la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta participación que hemos compartido con usted. A nombre de la familia de Leva, es todo un gusto haber compartido en esta noche esta capacitación tan importante. Y pues bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, doctora Paula, por haber compartido con nosotros. Desearle los mejores éxitos. Será hasta una próxima oportunidad, doctora. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación y felicidades por este congreso tan importante.